¿Listo? Bueno, les damos la bienvenida Cintia y yo de manera virtual, pero sepan que somos un equipo de tutoras, así que también Miriam Piso y María Clara Bula, que son las otras dos tutoras, también aprovechan a mandarles un saludo y como saben siempre estamos leyéndolos en los foros en este caso de la unidad 2. Hoy vamos a dar inicio a la tercera clase virtual del 27 de abril y lo que vamos a ver es en la segunda placa los objetivos del encuentro de hoy. A ver, espérenme un minutito porque no lo puedo ver. Ahí, ustedes lo están viendo, ¿no? Sí. Los objetivos de la clase de hoy, ¿qué son? Identificar a la clase como eje estructurante de la acción docente, identificar a la clase, o sea, darle el sentido a lo que es la clase, diferenciándolo, vamos a ver más adelante, del aula, o la relación que se establece entre clase y aula, qué es una clase en los tiempos de prepandemia, qué es una clase en la actualidad, donde hay todo un tema de hibridez, del cual ya vamos a conversar, y qué es una clase en formatos virtuales como el nuestro, donde nunca hubo presencialidad y siempre fue virtual. Bueno, ¿qué se entiende por clase y aula en estos formatos que les acabo de mencionar? El segundo objetivo es reflexionar sobre la metáfora de coreografía didáctica, una metáfora trabajada por un profesor de origen alemán, muy trabajada por un especialista en educación español, Zabalza, que es muy interesante y bueno, después dialogaremos entre todos acerca de no solo lo que significa y el alcance de esta alegoría, ¿no?, de la coreografía didáctica con el baile, sino de que si ustedes han tenido conocimiento de este concepto y en el caso de que sí lo tuvieran, cómo lo trabajan en sus clases. Y por último, reconocer los momentos básicos de una clase y las acciones a desarrollar en cada uno de ellos, o lo que se tiende, o lo que se propone, o lo que es más viable de desarrollar en cada uno de estos tres momentos de la clase. Estos serían los tres objetivos, quizá un poco ambiciosos, de el encuentro que tenemos hoy. No sé si, yo no te veo, Cintia, así que cuando quieras intervenir o querés intervenir ahora, toma vos la palabra libremente. Sí, si querés, bueno, vos igualmente vas viendo las placas, así que vamos a ir las dos hablando. Es un tema que da también para mucha participación porque lo que vivimos a diario. Más allá de que de pronto tenemos colegas que estén trabajando o no, que nos han contado en los distintos foros, ya han tenido prácticas en lo que es aula y clase. Por eso Exacto. hacemos la diferencia, comienza la primer filmina hablando de lo que es coreografía didáctica, y antes de hablar de lo que es la coreografía didáctica, distingue la diferencia entre lo que es aula, distinto de clase. Cuando hablamos de clase, hablamos meramente de clase como desde el lugar pedagógico, el aula como lugar físico. Obviamente, dentro de la clase se enmarca dentro de un aula, pero siempre está contenido dentro de un aula. Pero hacemos esta diferencia como aula de espacio físico y clase, que es un grupo de individuos que están allí para incorporarse y estar trabajando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos bien por ahí, ¿no, Clara? Sí, yo quería agregar, continuando la línea de Cintia, como ella mencionó algunas participaciones de ustedes, yo destaqué, pero no quiere decir que los que no destaqué no sean muy importantes y que han contribuido a la discusión, pero destaqué y traje al encuentro de hoy 3 participaciones en el foro de la unidad 2. Uno, el más reciente, que fue hoy a las 15:30, de Pablo Sanabria, no sé si Pablo está presente. Después destaqué uno de Macarena Sousula, del lunes 18 de abril, y otro un poco más anterior de Lara Matilde, del miércoles 13 de abril. Voy a leer el de Pablo, porque justamente antes de meternos de lleno en la coreografía didáctica, aula y clase, Pablo hace una mención a lo que tiene que ver con
la vinculación de lo que se hace en la clase con el programa, ¿no? Que es el tema, el programa, la programación didáctica es el tema central de la unidad 2. Y lo que vamos a ver ahora en la clase de hoy sobre aula, clase, clase virtual, coreografía didáctica, estrategias didácticas, momentos de una clase, son todos temas que son propios de la unidad 3. Y quiero aclarar que la unidad 3 todavía no está abierta ni lo va a estar hasta dentro de 2 semanas. Vamos a dejar que pase el parcial primero. Pero lo traemos ahora, el tema del aula y de la clase y todo lo que mencionamos anteriormente, porque ustedes ya en los foros de alguna manera lo están trayendo a reflexión y a discusión. Pablo dice, luego de leer el material de la unidad reflexioné sobre la forma en la que modificamos nuestras prácticas áulicas. Ya Pablo está hablando de las prácticas áulicas, las estrategias metodológicas y los canales para sostener el vínculo pedagógico y por ende comunicacional con nuestros alumnos, él dice, en tiempos de pandemia. También podemos decir en todos los tiempos, ¿no? Prepandemia y actualmente, que es un híbrido, si me permiten la expresión, entre lo que fue el tiempo de pandemia y pospandemia. Reitero, Pablo dice que el material de la unidad 2 le permitió reflexionar sobre las prácticas áulicas, estrategias metodológicas y canales que permiten el vínculo pedagógico comunicacional. Todo esto tiene que ver con el aula, la clase y la coreografía didáctica. Posiblemente Pablo, cuando escribió esto, seguramente Pablo no leyó, no estudió la unidad 3 porque no está visible. Pablo, ¿estás acá presente? Pablo Sanabria. Lo estuve buscando, pero no está. Bueno, él continúa su participación diciendo, la toma de decisiones constantemente sobre las adecuaciones y ajustes al programa, las estrategias y reelaboración constante son importantes. No obstante, un hecho sumamente importante son los recursos a implementar. Y termina diciendo que con todo lo que él escribe anteriormente, llegó a la conclusión de que hay un ajuste constante, como que constantemente estamos haciendo ajustes a la programación, que hay una diversidad de métodos y diversidad de estrategias y formas de enseñar. Y es cierto, hay una diversidad de formas y una diversidad de métodos, pero bueno, vamos a hablar más en detalle ahora cuando hablemos del aula y de la clase acerca de esa diversidad de métodos y estrategias. Les propongo a ustedes que revean el foro de la unidad 2, lean mejor el foro de la participación de Pablo y la de Macarena, que mencioné, y la de Lara, Miriam, Matilde, que también mencioné, porque se vinculan mucho con la clase de hoy. Entonces, como muy bien Cintia explicaba, no tengo por qué yo reforzar lo que ella acaba de escribir, lo que es el aula y lo que es la clase. El aula como un ambiente físico, como un espacio físico, donde generalmente el aula prepandemia y presencial tiene paredes, tiene bancos, tiene sillas, tiene escritorio, puede tener computadora, puede tener una pantalla digital, puede tener el pizarrón. Todo eso es el aula y sus componentes. Y lo que da el espacio para que dentro de esa aula se dé la clase. La clase como dinámica. La clase que en muchas ocasiones va de esa dinámica que es la clase, hace o está supeditada a las características del aula, ¿sí? Depende del aula, depende del espacio, depende de estos elementos, va a ser la dinámica que se utilice. Y muchas otras veces depende y debería también ser así, depende de esta programación didáctica en donde se establece cómo va a ser estas dinámicas y cómo van a ser estas diferentes dinámicas según las clases y según lo programado. Exactamente, exactamente. Por eso estaría bueno que pasemos a la otra filmina. ¿A qué iba? A esa, porque es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de que la clase nos lleva a ese espacio físico o virtual, como bien supimos
vivir en pandemia y post-pandemia, porque se produjo este híbrido entre lo presencial y lo virtual. Y también remite un tiempo, ¿no? Porque adentro de esa clase se producen distintos procesos que tienen que ver con lo pedagógico, didáctico, social y cultural también. Que todo esto tiene que ver y está relacionado con el enseñar y el aprender. Entonces, remarca mucho esta diferencia entre que el aula es bien el marco que tiene que ver con lo físico, pero que de igual modo la clase lo contiene, porque dentro de ese espacio físico se producen estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí, perdón que interrumpa, porque sí, yo los estoy admitiendo a todos, así que vuelva a intentar que yo los estoy admitiendo. Bueno. Yo quisiera hacer, Cintia, si me permitís, una pregunta. Vamos a ver la imagen del ángulo inferior derecho. Los chicos y las chicas que están en ronda, ¿ven esa imagen? ¿Allí hay clase? Primera pregunta. ¿Allí hay aula? Segunda pregunta. ¿Qué les parece? Clase hay. Clase hay. Clase hay. ¿Por qué habría clase? Porque el docente puede tranquilamente explicar cualquier tema o realizar cualquier actividad, no necesariamente dentro de un aula. Exactamente. O sea, hay clase o habría clase, inferimos que hay una clase por esto que dice nuestra colega. ¿Hay aula? Y lo constituimos la clase. No el aula tradicional. No el aula tradicional, porque convengamos que el aula es un espacio culturalmente elaborado para el fin de la enseñanza. Claro. Las paredes, el pupitre, los bancos, el pizarrón, la tiza, la pantalla digital, todos son elementos que fueron pensados para un acto de formación culturalmente prediseñado. Aquí en el Perdón, Clara, pero hay una compañera. Sí, yo porque no veo las participaciones. Por eso, tranquila, yo te voy comentando. Dice una compañera, Gabriela, que justamente, y es muy bueno el ejemplo, Gabriela Farger, Gisela, perdóname. Los profesores de educación física, de hecho, dan clases fuera del aula. Claro. Entonces, es una clase, pero no enmarcado dentro de un aula, dentro de lo físico. Exactamente. Esta diferenciación que estamos haciendo entre todos, es para delimitar no las diferencias, sino conceptualmente la distinción de que una clase no es sinónimo o no es igual a un aula. Y establecer estos criterios de diferenciación para poder dar un paso más adelante acerca de cómo sucede y dónde sucede la coreografía didáctica. ¿Les parece pasar, salvo que quieran comentar alguna me gustaría preguntarles a ellos, o sea, ¿qué consideran que es esta situación? Porque lo virtual, Profe, ¿dónde lo enmarcamos? yo había levantado la mano, quería mencionar algo. Cómo después de la pandemia, ¿no? Ahora yo me encuentro dando clases en un aula física totalmente distinta. Entonces, ¿por qué? Porque tengo computadora ahora dentro del aula, por ejemplo, que antes no la tenía, y mi programación de clase también se modificó al modificarse el aula. Mi metodología de enseñanza es distinta a la que tenía antes, al haberse modificado este espacio físico. Es excelente tu aporte y te lo agradecemos porque es lo que mencionábamos antes. La clase, entendida como una dinámica de participación y de comunicación, está supeditada en no todo, pero en muchos aspectos, al espacio físico, al aula. Y vos lo estás diciendo, post pandemia estás teniendo una dinámica diferente o en algunos aspectos diferentes porque el aula se modificó. Es así, ¿no? Exactamente, y al hacer esta diferencia entre clase y aula, que antes no nos parecía, digamos, algo, es lo mismo, entro al aula, estoy en la clase, no es lo mismo, porque hoy sabemos que podemos dar clases fuera del aula, que no estamos supeditados a estar dentro del aula, como algo que tiene que ser excluyente para poder, para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sucedan.
Bueno, es por eso que justamente hablamos de clase virtual y no de aula virtual, porque se producen los mismos acontecimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, ahora sí podemos pasar a la otra que... Pasamos entonces. Aquí vamos a profundizar algunas de las cuestiones que venimos ya conversando. La clase, ¿qué es? ¿Cuál es su concepto pedagógico y cuál es la finalidad? Para esto yo me gustaría compartir con ustedes 2 párrafos que lo van a encontrar ustedes cuando abramos la unidad 3 en la página 5. Soy así específica para que cuando tengan la unidad 3, además de estudiarla en detalle toda la unidad, vayan particularmente también a la página 5 y léanlo o revean lo que yo voy a leer ahora, que son los siguientes aspectos. Tiffin, que es el autor de un texto hacia el aula virtual, que es un texto del 2009, o sea, tiene ya sus años, pero es como si lo hubiese escrito hoy, dice lo siguiente: un aula es una habitación en la que se imparten clases. Una clase es un grupo de personas unidas por algún tipo de línea de instrucción. Usamos el término clase virtual a 2 o más personas que se reúnen como telepresencias para recibir una instrucción. Evitamos el término de aula virtual, ya que sugiere que el lugar en el que se lleva a cabo la clase virtual es una simulación electrónica de una clase convencional. Y hay otro texto en la misma página 5 de una autora argentina, una pedagoga muy, muy reconocida, Marta Souto, que acerca de las clases dice lo siguiente. Y miren qué interesante, porque afirma que se puede pensar a las clases como sistemas complejos, en el sentido de un campo donde un conjunto de procesos, elementos y sujetos diversos se interrelacionan constituyendo un sistema nuevo, con auto-eco-organización, en el que la totalidad es más que las partes, y éstas conservan sus rasgos propios sin sumirse al todo. En la clase escolar se articulan elementos y procesos de muy diversa índole que, puestos en interacción, producen sucesos singulares, acontecimientos que transcurren en el espacio y en el tiempo y en un ambiente más allá de las mismas. Les pregunto, ¿pensaron a las clases desde esta óptica alguna vez? Como sistema complejo, con un conjunto donde se ponen en interacción elementos diferenciadores, donde hay una eco por ecosistema, una eco-organización, en el que la totalidad es más que la suma de las partes, y sigue. ¿Lo pensaron así? ¿Pensaron así a la clase? Como un sistema complejo. Por eso es tan complejo y por eso requiere un prediseño de las clases para poder anticipar algunas cuestiones de este sistema tan complejo y no dejar a lo que se llama, en términos de Edith Lewin, otra pedagoga reconocida, una clase improvisada, que creo que habíamos hecho mención en el último encuentro virtual que tuvimos. Bueno, en el primer tópico que estamos viendo, la clase es esto que acabo de leer, un sistema complejo donde convergen diferentes individuos cuya sumatoria hacen a la clase como una suma y una superación de estas individualidades. Esto es la clase. El concepto pedagógico es, como mencionábamos anteriormente, porque tiene un sentido, la clase y el aula, el sentido de enseñar. La clase y el aula tienen este diseño, una propuesta pedagógica para provocar, como acá bien dice, el aprender, ¿no? Donde el fin de la clase
es provocar o es generar un acto de enseñanza y provocar un acto de aprendizaje, que no siempre se logra porque ustedes saben que son dos términos y dos acciones que no van de la mano, no siempre es enseñanza o lo que se enseña se aprende como si fuera necesariamente el aprendizaje ligado de la enseñanza. Pero bueno, volviendo al tema de la clase y su concepto pedagógico, la clase y el aula tienen el objetivo de generar y aludir al acto de enseñanza y provocar ese aprendizaje. Bueno, y también tiene una finalidad, que es, como dice acá la placa, comprender conocimientos en su significación social, humana y real. Dar, ofrecer temáticas, por supuesto, de la disciplina, pero con una significación que hace al ciudadano que se quiere formar, por eso hay una significación social, al ser humano al que se llega, por eso el adjetivo de humano, y lo real por la realidad de la actualidad en la cual se lleva a cabo esa clase en esa aula. Me pareció escuchar eso. Noelia Ojeda levantó la mano. Sí, Noelia. Buenas tardes. Quería hacer mi aporte desde mi lugar, soy docente de contextos de encierro y bueno, justamente es una variedad de este espacio también, esta aula, que forma parte de un sistema, de otro sistema, como es el sistema judicial o penitenciario, y que uno además de llevar todos estos conceptos encima, tiene que con la mente intentar olvidar, por así decirlo, el espacio donde uno trabaja para abocarse al objetivo que es que tenemos acá, la finalidad, ¿no? ¿Cómo te llamas? Porque no te veo. Noelia. Noelia, es muy interesante. ¿Nos podés describir cómo es estas clases en situación de encierro? ¿Alguna línea para poder compartir con nosotros en estas ideas que estamos llevando a cabo ahora, ¿no? Esto de provocar aprender, ¿cómo lográs el generar o el provocar el aprender? Esto de que la finalidad de la clase es tener en cuenta lo social, lo humano, lo real. ¿Podrías llevar esto a tu experiencia particular? Sí, perfectamente. Llevo una tarea personal, ser docente en contextos de encierro no es para cualquiera. La mentalidad o la manera de enfrentar una clase tiene que ser ver a la persona como un estudiante y olvidarse de las causas personales o el lugar donde está, porque es un impedimento importante eso. Por otro lado, en el sistema hay escuelas primarias y escuelas secundarias y hasta universitarias también. Hay aulas híbridas también en el universitario, que eso facilita un montón porque yo también trabajé en la universidad y hay mucha burocracia para que el alumno que está estudiando en ese nivel pueda salir a rendir los exámenes afuera, y esto ha facilitado un montón, o sea que la pandemia en este caso tuvo mucho beneficio porque los alumnos pueden participar de las clases de forma virtual estando dentro del servicio penitenciario. Pero por otro lado, después las clases se llevan con una, por lo menos la mía, yo doy inglés en el secundario, trato de que sea lo más igual a cualquier otra escuela posible, utilizando recursos como por ejemplo audiovisuales o hacer tareas online, pero también involucrando a los alumnos en situaciones que ellos puedan aplicar al momento de salir a la sociedad, ¿sí? Que sean cosas reales. Yo voy a aprender cómo dar mis datos personales para llenar un currículum, para anotarme en un club, para anotarme en un taller de... Entonces, todas esas ideas que no son abstractas, que no son como, ¿en qué momento voy a usar yo el inglés? ¿Sí? Tanto en ese momento que tienen que transcurrir ahí, donde también pueden tener conversaciones con personas que conozcan online en inglés, por ejemplo, como también incentivarlos a utilizar todos estos proyectos que ya los tengan armados
así en mi materia como en otras también, ¿no? Para que lo puedan utilizar de forma real cuando salgan. Noelia, es muy interesante la experiencia que contás. No tengo conocimiento, así que no sé tus colegas aquí presentes si ya tenían conocimientos de estas experiencias. Sí la tengo en virtualidad, que en otro momento les comentaré. Y desde mi ignorancia te pregunto si fuiste, por lo que vos decís, ¿no? Que un esfuerzo mental y una ubicación y demás, si tuviste alguna formación o capacitación que te preparara para ser docente en este tipo de situación particular, como hay tantas otras, ¿no? Pero como estás relatando esta, si tuviste alguna preparación o no hace falta, ¿cómo es esta experiencia? Yo diría que después de haberla hecho, diría que sí, que hace falta. Hice un postítulo específicamente en contextos de encierro. Considero que nuestra rama no está visibilizada en todo el sistema de educación, no hay capacitaciones, las capacitaciones que vienen del sistema de educación no se aplican a nuestra rama. Nosotros estamos siempre en condición de provisionales, no hay titulares. El material que viene tampoco es acertado para el contexto, entonces todo tiene que ser reformado. Nuestra práctica docente tiene que ser toda planificada y toda desde cero porque no hay precedentes para este contexto, no hay material. No hay insumos tampoco. Bueno, estás escribiendo la historia junto con todos los partícipes de estas acciones, ¿no? De estas prácticas. Sí. Noelia, muy interesante. Yo y te agradezco que lo hayas compartido. No sé si alguno de tus colegas te quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo lo que les quería comentar que hay la universidad virtual, la universidad a distancia, la UNED de España, por ejemplo, ya en la década del 70, en sus inicios, tuvo ofertas educativas especiales porque fueron pensadas para personas en situación de encierro también, ¿no? Y también para enfermos, para gente en situación que estaban en hospitales o en sanatorios, es decir, la educación a distancia desde la década del 70 también fue con su aspecto democratizador de llegar a todos y darles oportunidades a todos, también tenía esta rama de destinatarios en estos tipos de contextos, ya desde la década del 70. Así que, bueno, de esa década ahora se ha evolucionado muchísimo, como Noelia cuenta, como a partir de la pandemia un valor agregado o algo positivo dentro de la desgracia que nos tocó vivir fue el incorporar y usar estas herramientas tecnológicas que ya existían pero que no se consideraban para estos contextos, ni siquiera para los contextos de presencial. Alguien de ustedes dijo que ahora las clases son diferentes porque las aulas son diferentes, porque tienen otros dispositivos. Y esto fue mucho por la pandemia. No quiere decir que no existieran antes, pero antes estas posibilidades estaban invisibilizadas. La pandemia no hizo más que traerlas a la luz. Muy bien, ¿avanzamos, Cintia? ¿Estás ahí, Sí, Cintia? Sí, Bueno, sí, había muteado para escuchar. Muy interesante. ahí te dejo los momentos de la clase. Sí, bueno, sí, bueno, dale, los momentos de la clase, porque como estamos con coreografía didáctica, pero después viene otra, así que después redondeamos eso. Bueno, dentro de lo que es la clase se dan las distintas programaciones, como vieron bien en la unidad 2, donde ustedes planifican sus secuencias didácticas, y estas secuencias didácticas están marcadas en los distintos momentos de la clase. Entonces, ustedes van a planificar esta secuencia en relación a estos tres momentos, en un momento de apertura, de desarrollo y de cierre. El momento de apertura, por lo general, es el momento donde ustedes se encuentran dentro de la clase con su grupo de estudiantes nuevos, donde empieza toda la parte más de tipo diagnóstica. Entonces, se enfrentan a las motivaciones, intereses, los conocimientos previos, para luego ir armando su planificación, su programación del contenido y de la materia que van a desarrollar durante el año. Entonces, también van a tener en cuenta cuál es el clima de trabajo, porque ustedes así van a poder saber qué tipo de recursos utilizar, si va a ser una clase más de tipo
de exposición, de utilizar materiales concretos como videos o utilizar las computadoras. Y como bien ustedes dijeron, hoy las aulas han sufrido esa metamorfosis para poder utilizar cualquier otro tipo de herramienta que antes estábamos sujetos a, bueno, de pronto mucha clase de exposición. Ya no estamos sujetos de ello. Como así también, si nos encontramos un grupo que es mucho más dinámico, armar un proyecto, como ahí decían bien en el comentario, en los comentarios, que hoy una clase de biología se puede hacer en un patio, en una plaza. Bueno, eso tiene que ver también cuando nosotros iniciamos, damos la apertura de la clase, vemos y evaluamos y diagnosticamos a este grupo de estudiantes. Luego pasamos al desarrollo, que tiene que ver con el tratamiento del contenido. Y tiene que ver con el qué, para qué, el cómo y el con qué. Entonces, nosotros ya diagramamos y programamos nuestra clase y nuestra programación de la materia. Entonces, ahí vamos a ir a enfocarnos a nuestros objetivos. Ya marcamos los propósitos, objetivos, y vamos a ir a desarrollarlos. Es por ello que dice que es el tratamiento del contenido. Obviamente tiene que ver con la evaluación formativa y sumativa, porque nosotros dentro del desarrollo ustedes siempre saben que todo está susceptible a cambios, que uno planifica, pero luego eso a la marcha puede ir modificándose dependiendo de los contenidos que uno va desarrollando, si fueron apropiados. Ir haciendo la evaluación formativa nos da esta posibilidad dentro del desarrollo de la clase de poder tomar distintas estrategias. Si bien pensamos hacer una salida didáctica, de pronto es mejor ver un video previo a esa salida didáctica porque podemos anticiparnos al contenido que van a ver luego, pero eso siempre es en base a esta evaluación formativa que vamos haciendo durante el desarrollo de la clase. No sé si querés sumar algo más, Clara, del desarrollo para ir al cierre. No, me parece muy puntual lo que explica Cintia, y me imagino quizá lo que puedan estar pensando ustedes, decir, pero Clara, pero Cintia, apertura, desarrollo y cierre son los momentos clásicos y claves de toda clase y de toda programación didáctica. Sin embargo, yo les cuento, hace un par de días, yo trabajo en una universidad donde el 95% de los que están a cargo de las clases son profesionales que ejercen la docencia. No son docentes, no son profesores, son ingenieros, agrónomos, estadísticos, abogados, arquitectos que ejercen la docencia. Y tuve que trabajar con estas cuestiones de los momentos de las clases, dada el desconocimiento y la poca valorización que se da por detectar y por planificar estos distintos momentos. En segundo lugar, me gustaría dejar unos términos que hacen a los momentos de la clase y que están dentro de cada momento de la clase. El concepto de secuencia didáctica, el concepto de dispositivos didácticos y una terminología que es de la educación virtual y tiene que ver con la producción de materiales para educación virtual, pero entendí yo que es muy aplicable a los momentos de la clase, que es la conversación didáctica guiada. Entonces, no es casual que los tres conceptos que yo les menciono, ¿cuál es el término en común que tienen los tres? Secuencia didáctica, dispositivos didácticos y conversación didáctica guiada. Didáctica. Didáctica, la didáctica como aquellas acciones que hacen posible la enseñanza. La didáctica se basa en la enseñanza, más que en el aprendizaje. Entonces, pensar en estos distintos momentos de la clase, dentro de cada uno, ¿qué secuencia didáctica puedo proponer? ¿Qué dispositivos didácticos voy a utilizar? ¿Y cómo va a ser esa conversación? ¿Va a ser un monólogo? ¿Va a ser un intercambio? ¿Va a ser una reflexión compartida? Con eso tiene que ver con esta conversación didáctica guiada. Así que dentro de estos tres momentos podemos pensar estos tres conceptos para ir viendo en nuestras clases, en las clases de cada uno de ustedes, cómo los van aplicando y si lo hacen o no, porque hay otra cuestión que tiene que ver con
la participación en el foro de Pablo, ¿no? Vuelvo a Pablo, cuando él dice, con todo lo expuesto he llegado a la conclusión que la forma de programar la enseñanza se ajusta constantemente y hay una diversidad de métodos y formas de hacerlo. Es cierto, hay una diversidad de secuencias didácticas, hay una diversidad de dispositivos didácticos, hay una diversidad de conversaciones didácticas guiadas, hay una diversidad de formas de trabajar la clase. El tema que de esa diversidad y la opción que hagamos dentro de esa diversidad responde a una concepción de enseñanza, a un modelo de enseñanza, que muchas veces es consciente. Nosotros elegimos conscientemente el dispositivo que vamos a usar para la apertura, somos conscientes y elegimos con una motivación clara y fundamentada qué recurso vamos a utilizar, o elegimos con una motivación clara y fundamentada el aula, si vamos a estar en un aula cerrada, si en el aula vamos a usar, como alguien de ustedes mencionó, la clase de educación física, nos vamos a trasladar y a usar como aula un espacio abierto, o usamos un recurso en particular, un pizarrón. Todo eso puede ser consciente, pero muchas veces no lo es inconsciente. Usamos determinados recursos, usamos o no los momentos de la clase, pero no somos conscientes, no los ponemos en evidencia a nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de ello, detrás subyace una concepción de modelo de enseñanza. Puede ser un modelo de enseñanza más centrado en el profesor, donde lo que importa es el saber del profesor y cómo lo transmite, un modelo de enseñanza centrado en el estudiante, donde el protagonismo lo tiene el alumno y todos los dispositivos didácticos, perdón, esos momentos de la clase rondan alrededor justamente del estudiante. Podemos tener un modelo de educación centrado en la tecnología, donde lo que importa son los dispositivos electrónicos y los entramados tecnológicos, y ese es el eje y sobre eso armamos la clase. Es decir, hay varios modelos de enseñanza. Podemos elegir por uno de manera consciente y trabajar acorde a ese modelo, o podemos ser inconscientes de lo que estamos haciendo, pero eso no nos quita la responsabilidad de que por detrás hay un modelo que estamos utilizando. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, si me di a entender o fue confuso lo que expresé, o qué postura tienen al respecto, ¿no? Los dejé atónitos. No, se entendió perfectamente, se entendió perfectamente. Sí, fuiste claro, muy claro. Sí, lo importante es ser conscientes del por qué tomamos las decisiones que tomamos en las clases y en los momentos de las clases. Exactamente. Exacto. Por eso mismo, capaz cuando yo les hablaba de la apertura, desarrollo y cierre, que vamos al cierre, pero de manera cortita, yo capaz tomé la evaluación sumativa y formativa, pero dentro del desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos viendo, antes de llegar al cierre, que es la forma de integrar todas las tareas, previamente eso, nuestra retroalimentación de nuestro propio trabajo. O sea, es un conjunto. Nosotros nos vamos por inicio, desarrollo y cierre. Es todo un movimiento, es sistémico. Es por eso tenemos este enfoque desde este lugar. Entonces, tenemos nuestra clase de apertura, que esta nos guía, nos sirve como guía, pero luego tenemos otra instancia que es fundamental, que es la del desarrollo, donde también es de guía, pero focaliza un poco más en potenciar y poder desarrollar todas las competencias en que nosotros nos abocamos dentro de nuestra programación. Y bueno, y el cierre es, bueno, el integrar todo el conjunto de tareas que plasmamos y desarrollamos dentro de la clase. Y si hay que reelaborar alguna otra situación, se retoma en la siguiente clase. Muy bien, vamos a pasar a la metáfora de la coreografía didáctica, para lo cual vamos a abrir los micrófonos y los invitamos a que compartan con nosotros o escriban en el chat, que Cintia leerá, yo no lo puedo leer. Sí, tranqui. Que, primero, lo que les decía al comienzo de la clase,
si alguna vez escucharon de este concepto de coreografía didáctica. Y segundo, ¿qué les, de ver la imagen y de ver el concepto, de leer el concepto coreografía didáctica, qué se les dispara? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Como algo que está coordinado entre otros, con otros que funcionan a la misma vez, como parecidos. Lo pienso como una coreografía, obviamente descontextualizado, pero obviamente que dentro del... Hay un micrófono abierto. A mí me viene a la mente pasos cuando veo coreografía didáctica, como pasos, algo que está planificado, algo a seguir, digamos, algo así. Sí, diferentes pasos dentro de una armonía, cierta coordinación. En el chat las chicas van diciendo que hacen, claro, que tiene que ver con algo estructurado, con algo sincronizado, con la creatividad. Hace referencia a una serie de pasos o secuencias que pueden ir haciéndose de manera coordinada, estructura o secuencia, un camino para seguir un objetivo, un conjunto de movimientos coordinados, mucha coordinación, movimiento, lo de creatividad también me parece que también va por ese rumbo. Exacto, porque en realidad ninguno de ustedes lo dijo, pero subyace en lo que han dicho, con movimiento, con creatividad, con pasos, tiene que ver con la danza. La coreografía nos remite a una danza, a un baile. Ahí levantaron la mano, Fabiana Gal. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, justamente lo que estás diciendo, Clara, yo leí que tiene que ver con la metáfora de la danza, ¿no? Y en cuanto, si lo queremos comparar a la danza con el proceso de enseñanza-aprendizaje y pensamos en que una coreografía con una cantidad de pasos de baile pobres, por ejemplo, arroja una coreografía pobre. En cuanto más recursos utilicemos y menos minimalista sea la dinámica que trabajemos en el aula, más ricos van a ser los resultados. Y sí, también pensaba en lo que habían dicho antes, de que esto de la coreografía didáctica también tiene que ver con ir encadenando una cosa con otra, ¿no? En los momentos de la clase que no son partes inconexas, sino que tanto el inicio como el desarrollo, como el cierre, son procesos que dependen unos del otro de manera indisoluble. O sea, no podemos separar los momentos de la clase como si fueran compartimientos que están totalmente estancos. Imagínense, lo están diciendo ustedes, ¿no? La coordinación, el movimiento, la preparación de esa coreografía. Mira, imaginen, recordemos, una mala coreografía, se pisan, se chocan, es desagradable, no coincide con la musicalización en el caso de que hubiera musicalización, se caen del escenario porque la coreografía, estoy inventando, ¿no? Me estoy imaginando, la coreografía, la danza, y los danzantes, los bailarines, son mucho más que el escenario dispuesto para esa coreografía. Entonces se caen, no entran. Entonces, tiene que ver con justamente todo lo que ustedes dijeron, ¿no? Con esta metáfora de considerar que en el aula hay se establece una coreografía que debe ser planificada, secuenciada, que tiene que tener movilidad, porque tiene que tener flexibilidad para adaptarse a estos cambios. Estoy leyendo lo que ustedes dijeron, ¿no? Uh-huh. Tiene que estar organizada, tiene que haber una sincronía, o se supone, para que sea una coreografía atractiva, interesante, que dé placer verla y participar. Si uno es el danzante y participamos de esa coreografía, estar seguros de lo que hacemos nosotros y de lo que hace el otro, en el caso que sea una coreografía grupal, ¿no? Todos estos elementos en donde este profesor de una universidad de Alemania justamente trajo como comparativo, ¿no? Como decir, lo que sucede en un aula no es otra cosa que una coreografía, pero una coreografía no musical, no de baile, sino con la didáctica, una coreografía
didáctica, donde hay un entramado o una unión entre el docente y sus estudiantes en un baile en común. ¿Sí? Yo me imagino un baile de tango, ¿no? Lo van a leer en la unidad 3, un ejemplo similar. Si la coreografía está mal pensada, mal diseñada, o los danzantes tienen sus deficiencias, se van a pisar, no se van a entender, no se deja dirigir un danzante con el otro. Es decir, la coreografía bien diseñada y bien pensada es armónica, transcurre, sucede con armonía, con flexibilidad, con gusto, con placer. Bueno, esto es lo que hay que llegar a transmitir y a trabajar en el aula, ¿sí? Ahora, es un concepto que no se utiliza mucho. Creo que ninguno de ustedes dijo que ya lo había leído o estudiado, ¿no? Muchos dijeron que desconocían el concepto. Lo desconocían, ¿no? Aparte, bueno, lo que tiene también, que me hace pensar, ¿no? Una persona que como un artista, un bailarín, se prepara, arma la coreografía, porque uno espera algo del otro, una reacción del otro, o sea, no es una coreografía armada al azar. Entonces, esto es lo mismo, en la coreografía didáctica uno espera esos objetivos o propuestas dentro de nuestros propósitos, esos objetivos en los estudiantes. Y esto es lo mismo, cuanto más atractivo, más respuestas vamos a recibir. Imagínense que hay una carrera de coreógrafo, hay una carrera. Es como nuestra carrera de docente, o sea, hay que prepararse. Voy a saltar una diapositiva para ir directamente a las coreografías internas, externas, presenciales y virtuales. Y otro tipo de coreografías didácticas, ¿no? Las internas apelan a esta preparación de la cual recién Cintia hablaba y ustedes mencionaron, del propio docente. El propio docente prepara su pensamiento, este modelo que yo les decía que debería ser conocido, consciente, bueno, tiene que ver con todo lo interno de lo que le pasa al docente cuando prepara su clase y cómo va armonizando, cómo va flexibilizando, cómo va planificando su clase, pero que tiene que ver con procesos internos del docente, que luego expone y entonces se trabaja con una coreografía externa en la cual invita a sus estudiantes a bailar, a danzar, a tener esa clase en común, en esa aula que no es otra cosa que el escenario. Miren, todas las conexiones se establecen. Por eso yo le decía, si el docente tiene un escenario pequeño, acotado, con determinados recursos, la coreografía va a estar sujeta y supeditada a ese escenario en muchas oportunidades. Y si no tiene en cuenta el escenario, este docente que genera la coreografía también va a tener problemas, porque va a generar una actividad grupal, estoy dando una idea, en un aula donde los bancos son inamovibles, están agarrados al piso. O si genera una actividad donde hace falta una interactividad con alumnos que están presentes de manera remota y no hay internet o no hay cámaras o no están los dispositivos necesarios, esa coreografía que ha pensado no tiene que ver con el escenario, entonces también fracasa. Y también hay coreografías presenciales, en el sentido de coreografías en aulas presenciales, que no vamos a profundizar porque hoy ya hablamos, y coreografías virtuales, pero cada una de estas coreografías, las presenciales, las virtuales, y una que no está en esta diapositiva. A ver, no lo voy a decir yo, a ver si ustedes se dan cuenta. Tienen una preparación en particular. Interna y externa, creo que ya mencionamos, después lo van a estudiar en la unidad 3, pero coreografías presenciales, virtuales, ¿y cuál está faltando? Pensemos en los tiempos actuales, los que estamos viviendo. Híbrida. Mixta. Y la coreografía híbrida, exactamente. Las coreografías híbridas, porque la virtual puede ser remota, pero la híbrida es esta combinación, ¿no? Alumnos presenciales y alumnos virtuales compartiendo un mismo tiempo, pero no un mismo espacio. Bueno, este tipo de coreografía debe también
prepararse, armarse, planificarse, para que tenga el mismo resultado que en cualquiera sea el escenario. Sea eficiente, se logre el aprendizaje de los estudiantes, se los motive en determinados tópicos o temas a tratar, ¿sí? Y se logren los propósitos de la clase. Por eso la frase final de esta diapositiva es que esta coreografía lo que en definitiva intenta es alcanzar los mejores resultados, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, según cómo estuvo planificada la clase. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto, acá los escuchamos. Bueno, Cintia, ¿te parece de pasar ya a la última diapositiva, que es más formal y administrativa? Sí, dale. Acá la compartimos. Bueno, la última diapositiva, como ustedes ya saben, el 7 de mayo, que es día sábado, tienen la primera evaluación, examen parcial. Es a partir de las 12, tiene una duración de 2 horas, es escrito, domiciliario, individual, y bueno, hay un análisis de una situación, así que es teórico práctico. Incluye las unidades 1 y 2, así que esto que vieron hoy pertenece a la unidad 3, pero no va a ingresar para el parcial. Y se conectan, ustedes van a tener el link de donde bajar el parcial, lo van a bajar en su computadora, lo van a realizar en la planilla donde nosotros le indicamos, o sea, bajan el Word, o bajan el PDF, y ustedes arman el parcial allí. Pueden subirlo en Word, lo que siempre recomendamos es que lo suban en PDF, pero en el caso de que no pueda ser así, lo pueden subir en Word para que no tengan problemas técnicos, digamos. Y el horario empieza a partir de las 12. Nosotros, ¿cuánto damos? ¿A partir de cuánto? 2 horas y 2 horas, dejamos le damos un poquito más para... No sea algún problema. Pero nosotras, como dijo Cintia, vamos a estar. Entonces claro. Vamos a estar en el foro o en el chat y cualquier duda vamos a estar. No los dejamos solos. Claro, eso no lo pusimos ahí, pero va a haber un foro exclusivo para el parcial donde se va a abrir a las 12 y va a finalizar cuando todos hayan entregado. Y es solo exclusivo para el parcial ese foro. Exactamente. ¿Alguna pregunta con respecto al tema examen parcial? La semana que viene va a ser de repaso de la unidad 1 y 2, así que van a tener todo ese tiempo para no trabajar con temas nuevos, sino tomar el tema del repaso. Bien, compartimos, Cintia, la última, ya la síntesis. Bueno, y la síntesis es, conceptualizamos lo que es la clase como coreografía didáctica, que se vincula con el enfoque sistémico, como bien habíamos dicho ahora lo último, buenas prácticas de enseñanza, la programación didáctica y el programa de la asignatura. Vieron cómo todos estos temas que vimos dentro de la unidad 1 y 2 se relacionan con cada uno de los momentos de la clase, con la coreografía didáctica, y todos se van integrando. Porque tomamos la metáfora de coreografía didáctica para hablar de la clase, de este movimiento entre la enseñanza y el aprendizaje, que están enmarcados dentro de esta clase, que, perdón, pensé que alguien había levantado la mano, que tiene que ver con la secuencia didáctica, con nuestra programación de la asignatura, donde están compuestos por los distintos momentos de la clase. Dejo de compartir. Ahí los veo todos. Termino con una frase un poco ordinaria, si me permiten, pero se me viene a la cabeza. Estamos todos en el mismo baile, en el sentido de que estamos bailando lo mismo, ustedes en el rol de docentes, nosotras en el rol de tutoras, y ustedes con la responsabilidad de cumplir y cumplimentar el contrato pedagógico, y nosotras con la responsabilidad de haber elegido y diseñado una buena coreografía. ¿Sabremos si la coreografía fue mejor o peor o dio sus frutos? En parte, como decía Cintia, a través de las evaluaciones, ahora el 7 de mayo. ¿Sí? Por eso yo decía, vamos a estar en el foro y en el chat, porque en el baile estamos los dos. Están ustedes como alumnos, pero estamos nosotros que estamos acompañándolos en la danza, en este caso del aprendizaje.
Así que cuenten con nosotros desde ese lugar también, ¿no? Desde ese concepto de coreografía didáctica. Y cuando abramos la unidad 3, disfruten de esa unidad, porque realmente vale la pena leer estos conceptos más novedosos, más nuevos, pero muy simples también, ¿no? Muy sencillos de llevarlos a la realidad de nuestra clase. Personalmente les agradezco muchísimo a todos porque estén participando tanto en el foro, las palabras que ponen en el foro, que escriben, la participación, ¿no? de esta situación de clase también que yo desconocía y fue de Noelia, ¿no? Ahora te veo, Noelia, no te veía antes. Gracias por haberlo compartido. Y invitamos a todos a la próxima clase. No estaba la diapositiva, ¿no? De la última clase. A ver, esperen. No la pusimos. Esperen, acá está. Para que se anoten. Invitamos a que en la próxima clase relaten estas experiencias que por iniciativa propia tuvo nuestra compañera de hacerlo. Acá está, el jueves 26 de mayo. Recuerden que son siempre los miércoles nuestras clases, pero el 25 de mayo es feriado, entonces lo corrimos por única vez y excepcionalmente al jueves. ¿Qué pasa, María Inés? No podés. Uno dijo... No podés. Doy clases a partir de las 17, pero bueno, un ratito voy a poder estar. Está grabada la clase, no te preocupes. No, pero me gusta estar presencial cuando puedo, por supuesto. Y les quería hacer a Cintia también una preguntita, porque por ahí estoy confundida. Yo entiendo la coreografía desde el punto de vista de la programación, secuenciación de contenidos. Ahora, si fuera por mí, yo le cambiaría la imagen final, ese final que vimos, donde están todos iguales. A ver, espera, ¿del PowerPoint? Sí. Espera un poquito. ¿La de la próxima clase? ¿Esta? La clase de coreografía. No. No, la imagen donde está la postura. Esa. Donde aparecen todos igualitos. Y desde el punto de vista de los contenidos, me parece que sí, que tienen que obtener todo, llegar al máximo del conocimiento de lo que se quiere enseñar. Pero también, desde el punto de vista procedimental y actitudinal, me parece que cada uno de los individuos son eso, individuales, y que cada uno tiene características propias, o sea que si uno va muy enfocado solamente a obtener, esto visto desde el punto de vista de la evaluación, a obtener ciertos resultados, por ahí hay un grupo que va a cumplir con todas esas expectativas y los otros hay que buscar, me parece a mí, ¿no? La forma de que puedan demostrar que aprendieron quizás desde otro punto de vista. Puede ser el artístico, y esto tiene que ver con los instrumentos de evaluación. Exacto. ¿Sí? Entonces, para mí, yo le cambiaría el final. Sí, más que final, la imagen, la coreografía. Sí, pero realidad, bueno, simbólica, ¿no? No, pero está bien, es una lectura, sí. Está muy bien que se haga, ¿no? Es esto, María Inés, de pensar lo que se hace, lo que se dice. Así que tomamos, María Inés. Perdón, viendo lo que dice María Inés, yo pensaría en que como esta coreografía tiene que tener una parte flexible, porque claramente estamos tratando con individuos, tratándolo en términos de coreografía, pensaría en la improvisación de tratar de buscar un recurso alternativo para llegar a una evaluación en estos sujetos que puedan aprender de forma distinta, supongo. Sí, esta improvisación, esta flexibilidad que tiene. Exactamente, por eso nosotros, justamente, que van a estar ya en situación, pensamos un examen que no sea puramente teórico, que sea práctico, que ustedes puedan desenvolverse como lo que ya son, profesores, y poder desplegar allí todos sus conocimientos, más allá de lo que están aprendiendo actualmente. Por eso no vamos a tener un parcial, ninguno va a ser igual a nada, son todos distintos. Y nosotros por eso nos dedicamos tanto tiempo a corregirlos, a leerlo, las propuestas, cómo analizaron ese texto, de qué enfoque, porque todos como en esta clase sucedió, van a tener distintos enfoques de un mismo contenido. Lo importante es la fundamentación y el pararse desde qué lugar. Exacto. Con respecto a la improvisación, pero no la improvisación de la que estamos hablando ahora, sino de las clases.
hay un texto que voy a ver si se los puedo, cuando abramos la unidad 3, ¿me haces acordar, Cintia? Sí. Hay un texto de Edith Lewin, una pedagoga muy reconocida, que escribió un artículo que es breve, no es muy largo, sobre la clase improvisada. ¿Qué significa improvisar? ¿Y quién puede improvisar? Y sobre todo, ¿qué significa improvisar en una clase? Se los dejo picando. Cuando abramos la semana de la unidad 3, se los vamos a poner como material accesorio. El que lo quiere lo puede leer, pero ahora que Noelia comentó esto, me pareció oportuno. Sí, les va a interesar, creo que va a estar bueno. La clase improvisada. Exacto. Muy bien. Bueno, ahora chicos, si nos despedimos, Cintia deja de grabar. Sí, y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por la clase. No, Gracias. gracias por estar y por participar. Chao, gracias. Gracias. Gracias, chau, chau.